Buenos días, buenas tardes y buenas noches para todos los que estén mirando este video en este momento. Hoy hace varios días en los cuales se ha tenido ciertas confrontaciones, eh, se puede decir que en el plano espiritual y que se han manifestado en el plano físico. Pero vale entender de que muchas veces el enemigo opera de muchas formas, de múltiples maneras, para hacer de que la obra del Señor no sea manifestada aquí en la tierra. Pero el hecho de que el enemigo siga obrando no significa de que Dios haya parado su mano para hacer lo que se debe de hacer. En este momento ha sido de la placencia del Padre el poder grabar este video y poder iluminar aquellas mentes de aquellas personas que estén mirando este video o que vayan a ver, mejor dicho, este video, y asimismo sean enriquecidas su vida y puedan abundar en riquezas en gloria que solamente el Padre otorga y puede otorgar. Con esto se va a leer la palabra que está en Isaías capítulo 11 versículo 19. Isaías capítulo 11 versículo 9 dice así: la palabra del Padre se le ha dado en nombre del Padre, nuestro Rey, su Hijo, nuestro Señor, y su Espíritu Santo, nuestro amigo. Amén, amén y amén. Dice así: no harán mal ni dañarán todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren la mar. Muy buena cita, muy buena palabra de parte del Padre. Saber que no va a ser corrompido aquello lo cual había escogido desde un tiempo, desde un punto en el tiempo, para poder él mismo enriquecerse en gloria y para que el ser humano a sí mismo le dé honra. Desde tiempos como Moisés, se pudo entender de que estas personas buscaban de Dios, pero no buscaban de Dios en un punto en el cual estaban englobados de personas, en los cuales estaban englobados de ruidos, en los cuales parecía que la voz humana era la que más aclamaba en ese momento, sino que se apartaban y se iban a un lugar inaccesible, en un lugar donde pocas veces se podría ver la luz, un lugar donde fácilmente se podía encontrar con uno mismo, pero más que encontrarse con uno mismo, se encontraba con el Dios de gloria. El tema que se viene dando hoy es el conocimiento que enriquece. Bueno, ¿qué se da a entender con conocimiento? Se da a entender con conocimiento que viene siendo una porción o una parte que se da a detallar o se da a delucir para poder absorberse una información nueva que no se había obtenido y asimismo obtener nuevos datos, obtener nuevas formas, obtener nuevas directrices para así aprender y dar a desarrollar lo que en ese momento se quiere, como si se tratase de ciertas piezas que se obtengan de un plano. Se podría decir que de una choza, y de momento en momento se pueda ir construyendo con cada parte de cada área, como si se tratase de armar una maqueta. Pues conocimiento es, como se dice la palabra, conocimiento es sinónimo de conocer, en pocas palabras, es de adquirir aquello que no se había obtenido. Por eso es conocimiento. El día de hoy muchas personas tienen conocimiento. Se puede entender de que en su palabra dice claramente de que en el tiempo futuro, o sea, en este tiempo, refiriéndose, la tierra iba a adquirir mucha ciencia, iba a abundar en ciencia, pero
ciencia que ciertamente es humana, y más es ciencia que se viene adquiriendo de la misma ciencia. O sea, de la misma ciencia se obtiene conocimiento para poder ascender a un nivel aún más grande en lo que tiene que ver la misma ciencia. En pocas palabras, es como una autoevolución de la misma. Pues bien, conocimiento que enriquece. Muchas veces en momentos en los cuales no sabemos qué hacer, hemos abierto la palabra y hemos visto para ver qué es lo que el Señor nos quiere dar a detallar, nos quiere dar a delucir. Y en momentos en los cuales estamos vacíos y necesitamos una palabra de refrigerio, venimos abriendo la palabra del Señor y venimos adquiriendo un nuevo conocimiento del mismo, que por medio de la guianza del Espíritu Santo, gracias al Padre, por medio del Padre, podemos enriquecer nuestra vida, enriquecer nuestro corazón, darle refrigerio a nuestros huesos y ayudarnos así a poder seguir caminando en el camino que asimismo el Padre nos ha trazado y nos ha mantenido durante todos estos largos años. Por medio de este conocimiento enriquecedor es que podemos mantenernos en el camino firmes, es poder también abundar en nuestra fe, de manera que podamos edificarnos como si estuviéramos nosotros, se podría decir que construyendo sobre la roca y no sobre la arena. Si se puede dar ese tipo de ideología en lo que tiene que ver la fe, podemos tener en gran manera de que la fe viene siendo un buen cimiento en la cual se construye para crear una casa, la cual puede ser nuestra vida. Y por medio de así mismo ir construyendo firmemente en base a la misma base que es la palabra del Señor, podemos enriquecernos en gran manera. Pero ¿cómo nosotros podemos enriquecer nuestra fe? ¿Cómo nosotros podemos inclusive ayudarnos a poder desalfojarnos? Y como dice la palabra, ir más desalfojados. ¿Cómo nosotros podemos añadir nueva ciencia en nosotros? ¿Cómo nosotros podemos enriquecer nuestra mente a tal manera que podamos evolucionarlos o hacernos mutar en gran manera, de manera sobrenatural, en lo que tiene que ver lo espiritual? Esto viene siendo con conocimiento que enriquece, conocimiento que nos transforma, conocimiento que en realidad nos hace sentir y ser de bien para nosotros mismos, pero más para con el que nosotros siempre hemos estado viviendo, siempre seguimos viviendo, que es con el Padre. Este conocimiento no es el que desembellece, este conocimiento no es el que nos quita, porque ciertamente el conocimiento que nos quita es aquel conocimiento que realmente el Padre no nos quiere dar. Cuando nosotros muchas veces abundamos en un conocimiento prohibido, en un conocimiento que el Padre no nos quiere ver tener en nuestras manos, un conocimiento que realmente, aparentemente, en vez de añadirnos, lo único que nos puede quitar más de lo que nosotros tenemos. Ese conocimiento que no es para nosotros es el conocimiento que nosotros debemos de dejar a un lado, ponerlo aparte y centrarnos en el verdadero conocimiento de Cristo, en el verdadero conocimiento que el Padre nos quiere dar, el verdadero conocimiento que el Espíritu Santo nos ilumina a través de las Escrituras. Ese es el verdadero conocimiento que nos quiere el Padre. Ese conocimiento que nos abunda y nos hace entrar en una nueva dimensión de poder ver cosas, manifestar cosas, hacer cosas, inclusive transformar cosas por medio aún de la misma palabra. Por medio de esto podemos entender de que ese verdadero conocimiento es el que inclusive así mismo como nos transformó en un tiempo y nos hizo cambiar de muerte a vida, es el mismo conocimiento que también tiene el mismo poder y la misma edificación como eficacia de transformar a otros. Si no fuera por ese conocimiento, tú no estarías aquí, yo no estaría aquí.
por medio de ese conocimiento no se hicieran los cimientos de los cielos y la tierra. Por ese mismo conocimiento, el mismo Padre no daría a entender a la humanidad la medición de los cielos, cómo fundó los mares, cómo separó las aguas de las aguas, cómo pudo crear 3 tipos de cielos y dividirlos uno del otro, cómo pudo crear los ejércitos de los cielos, cómo pudo crear las luminarias que se podrían entender como el sol y la luna, cómo podían haberse creado las estrellas, cómo podían crearse sus tamaños, sus diferentes tipos de iluminaciones, sus diferentes tipos de colores, sus diferentes tipos de fuego, sus diferentes tipos de masas y sus diferentes tipos inclusive de lo que tiene que ver energía que cada una emite gracias a la gloria, presencia y la mente del Padre. Gracias a eso podemos entender de que ese conocimiento nos embellece, porque es el conocimiento que nos quiere el Padre. Ese verdadero conocimiento es el único que lo puede dar, el único que nos puede embellecer, el único que nos puede iluminar, el único que nos puede transformar, el único que nos puede santificar, el único que nos puede transformar nuestra óptica y nos puede dar a entender una nueva manera de cómo ver las cosas, de cómo interpretarlas, inclusive de cómo digerirlas y cómo discernirlas, aún antes de entrar esa información a nosotros. Porque ciertamente entra un mínimo conocimiento a nosotros por medio de la misma óptica, de lo que podemos ver, pero un mínimo, y por medio de ese mínimo podemos nosotros discernir según el discernimiento que el Señor nos da en ese momento, de si ese tipo de conocimiento, de si ese tipo de información podemos nosotros obtenerla, absorberla, digerirla y así hacerla parte de nosotros. ¿Para qué? Para nuestro propio bien, para poder enriquecernos del Padre, para poder habitar aún más con el Padre y ser uno con Él mismo. Por medio de este mismo conocimiento es que el Padre embellece a muchas personas y ayuda a muchas personas a salir de una ceguera espiritual la cual ellos mismos inclusive se permitieron mantenerse durante un tiempo en un estado en el cual ellos mismos han querido salir pero no han podido porque no saben que ellos mismos se han encarcelado en ese tipo de ceguera y por el cual no han permitido en gran manera que el Padre los ilumine y les dé a entender el verdadero conocimiento que realmente rompe las cadenas, conocimiento que verdaderamente nos saca de un letargo espiritual y nos hace ascender hacia lo que tiene que ver la presencia aún más en el Padre, a que el Espíritu Santo abunde y llene nuestros corazones y llegue a nuestras vidas, a nuestros corazones y tome ciertas áreas, ciertas habitaciones en nuestra alma, que lo que hace en gran manera es enriquecernos y nos abundan en Él, nos abundan en nosotros mismos, de manera que podemos, según la misericordia del Padre operando, conocernos a nosotros mismos, ver a nosotros mismos ciertas áreas, ciertas partes de nuestra personalidad que nunca habíamos visto y que ciertamente es lo que el Padre quiere por medio de ese conocimiento, por medio del conocimiento guiado por el Padre, obtenido por el mismo Padre, es que a medida de que vamos avanzando en ese conocimiento, de conocerlo a Él, de aprender de Él, de discernir las cosas, de ver si es Él el que nos está hablando o no,
podemos también, a medida que va pasando el tiempo con Él, también podemos vernos a nosotros mismos. Podemos conocernos un poco más a nosotros mismos. Podemos saber cómo tratar con nosotros mismos por medio del mismo poder que opera el Padre. Si no fuera por ese mismo conocimiento, ¿qué sería de nosotros al día de hoy? ¿Cómo conoceríamos al Padre? Inclusive, ¿cómo conoceríamos al Espíritu Santo? Por medio del mismo conocimiento es que el Padre ha dado a entender la palabra. Se han escrito todos y cada uno de estos libros. Y se ha dado a entender el conocimiento que al día de hoy todavía sigue oculto y que no ha sido revelado. Por medio de esto mismo que todavía está manifestado, que es la palabra de Dios. Hay cosas que todavía al día de hoy no se han descubierto y están en la misma palabra y han pasado por nuestra propia vista. Por nuestra propia vista. Y no la hemos observado. Entendamos de que vista y observación es diferente. Cuando hablamos de vista es algo que simplemente ves momentáneamente como si fuera un flashback o si fuera simplemente algo que parpadea de un momento a otro y se desaparece. Pero cuando habla de observación, tiene que ver con un análisis concreto de algo que en ese momento estás prestando atención para analizar sobre lo que en realidad estás completamente visualizando. Es similar a lo que tiene que ver la óptica divina. Que eso se va a dar a entender en otro momento. Pero que realmente, en gran manera, tiene que ver con esa óptica que el Señor nos da para poder discernir las cosas que pueden entrar a nuestra vida y que no pueden entrar a nuestra vida. Con esto entra el conocimiento que realmente nos abunda o nos mata. Nos mata en gran manera porque si lo tomamos desde el punto en que lo analizamos según nuestro análisis humano, si analizamos según nuestra forma, nuestra perspectiva, y no la perspectiva que el Señor nos puede dar a través de la misma óptica de Él, no podremos discernir las cosas como realmente Dios lo quiere, a tal punto que dejamos de ver las cosas que realmente son de manera original, de manera que en realidad nos hace simplemente, aunque sea de manera simple, abundar en gran manera en esa sed, en esa hambre, que lo que nos hace es abundar aún más y buscar aún más del Padre, que nos hace ver aún más, que nos hace experimentar aún más, que nos hace enriquecernos aún más, que nos hace tener aún más anhelo y más deseo profundo de estar con el Padre. Porque ciertamente aparecen momentos en los cuales nosotros estamos en manera cotidiana, cuando estamos un poco alejados del Padre, cuando estamos días sin orar, cuando estamos días sin búsqueda, días sin ni siquiera hablar con el Padre, sin ni siquiera sentarnos en poder hablar con Él y al menos dialogar o decirle un hola, al menos para que podamos obtener una respuesta de Él. En esos momentos es en los cuales el Señor le encanta coger esos momentos para darnos una lección, para darnos una enseñanza que es convertida en conocimiento, que nos hace automáticamente entrar en una sed, que nos hace entrar en una hambre de Él, de querer conocer más de Él, de obtener más de Él, de, se podría decir, comer más de Él, o de comer más del rollo que el Padre nos pueda dar en ese momento a través de la palabra.
Eso realmente nos enriquece. Ese momento en los cuales estás normalmente viendo algún video o algo y ves viendo en los shorts de YouTube un video que trata sobre la doctrina que Dios nos puede enseñar, o sobre algún tipo de historia que lo que hace es abundarnos más en nuestra fe, que lo que hace es hacernos orar más y estar en comunión con el Padre. En esos momentos en los cuales el Señor escoge y nos hace abundar en su conocimiento para poder alimentarnos espiritualmente y obtener el refrigerio que nosotros podemos obtener por medio de la palabra, a través de Él, porque solamente a través de Él podemos enriquecernos en conocimiento en gran manera. Ese conocimiento que obtiene el mundo no es el conocimiento que Dios da. Claro, es conocimiento y Dios lo permite. Dios permite que el ser humano abunde en conocimiento. Y tan enceguezador es ese conocimiento que lo único que hace es enceguezarlos de la verdad, a tal punto que se vanaglorian del conocimiento que obtienen y lo único que hacen es estar en disputas con Dios y enaltecerse delante de Dios, como haciéndose creer que están superiores a Dios, no siendo así. Ese conocimiento verdaderamente no es enriquecedor. Aparentemente enriquece, pero lo único que hace es que te pone más ciego, a tal punto que no te hace absorber, que te desvía del camino, que te desvía del propósito el cual el Señor haya permitido, el cual tú hayas estado aquí en esta tierra. Ese es el conocimiento que muchos se pierden al día de hoy y que muchos no acceden, porque muchas veces al estar tan atado a este mundo, no tienen al menos una luminaria de parte del Señor que los alumbre a darle a entender la verdad, que es Cristo, que es la palabra, que es el conocimiento que verdaderamente abunda y que puede y quiere y debe abundar en nuestros corazones. Ese conocimiento que hace que muchos operen en milagros, ese conocimiento que hace que muchos operen en manifestaciones del Señor, que muchos cuando solamente cogen un versículo de la palabra, abunden tanto en palabras de ciencia, en palabras de sabiduría, en palabras de conocimiento, en el Espíritu Santo, a tal punto que pueden durar 40 minutos, 50 minutos, 1 hora, 1 hora 20, 1 hora 30. Y parece que las personas que estén escuchando y estén absorbiendo esa prédica son absorbidos completamente, completamente de lo que en ese momento están prestando atención. Ese conocimiento es el que da vida. Ese conocimiento que da vida hace abundar a otros. Y a través de otros Dios se manifiesta a otros que realmente están absorbiendo eso y verdaderamente estén prestando atención a tal punto que sus vidas sean transformadas y sean completamente como una red y se estén regando, se estén propagando a tal punto que estén escuchándose de su palabra, de su conocimiento hasta el otro extremo del mundo y le estén dando la vuelta al planeta completamente, llegando a otras vidas que quieran de ese conocimiento, que anhelen de ese conocimiento, que no obtengan de ese conocimiento y que inclusive no sepan cómo acercarse a ese conocimiento, que es la verdad. Ese conocimiento nos hace entender quién es Cristo, quién es Dios. Ese conocimiento que nos hace acercarnos al Espíritu Santo.
ese conocimiento que nos hace conocer al Espíritu Santo, ese conocimiento que nos hace cómo acercarnos al Espíritu Santo, cómo tratar al Espíritu Santo, cómo mantenernos con el Espíritu Santo, cómo tener al Espíritu Santo, cómo manifestar al Espíritu Santo, cómo caminar con el Espíritu Santo y cómo inclusive a través de nuestra boca salga el Espíritu Santo. A través de ese conocimiento podemos saber cómo era la vida de los profetas. A través de ese conocimiento podemos entender cómo era la vida de los sacerdotes. A través de ese conocimiento podemos entender cómo era el tabernáculo de reunión, cómo operaban los levitas en el ministerio de Dios. A través de ese conocimiento podemos entender cuáles reyes eran más cercanos a Dios, cuáles se rebelaban contra Dios, quienes se enaltecían contra el Señor, quienes buscaban su misericordia, quienes obtuvieron un poco más de lo que puede tener cualquier persona en bendiciones. En ese momento también se puede entender por medio de que ese conocimiento verdaderamente que enriquece, no que mata, también nos enseña desde un principio quién era el Verbo. Porque así dice, desde el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y asimismo se debe entender que desde el principio, así como lo dice Juan 1:1, que desde el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Se debe entender que en el momento en el cual se estaba completamente descifrando desde el principio, ya estaba el Verbo. Ya estaba Cristo manifestado como el Verbo hecho carne, el Verbo que se manifestó, el Verbo que está escrito en la palabra, en ese conocimiento que el Señor dejó plasmado a través de la historia y que podemos leerlo en el día de hoy y que podemos abundar en él y que podemos abundar en quién era Cristo, cómo caminaba Cristo, con quién andaba Cristo, qué manifestaba Cristo, quién tenía Cristo, quién no tenía Cristo y por dónde caminaba Cristo. ¿Cuáles eran los que estaban cercanos a Cristo? Por medio de este conocimiento, por medio del conocimiento de Dios, podemos entender quiénes son los ángeles. Por medio de ese conocimiento podemos entender hacia qué lugares visitó Pablo. Por medio de ese conocimiento podemos entender cuántos escritos dejó Pablo. Por medio de ese conocimiento podemos entender cuántos apóstoles eran. Por medio de ese conocimiento inclusive podemos entender cuántos patriarcas eran, cuáles eran sus hijos, cuáles eran su descendencia y cuáles eran los que estaban en la genealogía desde un principio, desde los tiempos de Adán, desde la sangre genealógica de Adán hasta los tiempos manifestados de Jesucristo. Por medio de ese conocimiento es que podemos abundar en la palabra, que realmente se nos abre, parece una puerta hacia una nueva dimensión en lo que tiene que ver el entendimiento de Dios, para poder abundar en gran manera hacia aquello que está escondido para muchos, pero que puede ser revelado para pocos. Y que esos pocos, tú que me estás escuchando, tú que puedes ser uno de ellos, puedas abundar en él. Porque ciertamente no a todos se les son reveladas estas revelaciones. Y más que reveladas, entendidas de parte de Dios. Porque cuántas veces no hemos agarrado la palabra y la hemos hojeado. Y hemos pasado a un conocimiento que puede ser algo que verdaderamente puede enriquecernos y nos pueda abundar en más gran manera en lo que tiene que ver Cristo, en lo que tiene que ver el Padre. Y simplemente porque no tenemos esa captación de parte de Dios, podamos entender en ese momento que se nos puede dar a revelar, siempre y cuando sea por guianza del mismo Dios, por medio del Espíritu Santo.
es que lo podamos entender. Y por medio de eso, que podemos entender muchas otras cosas. Conocimiento que enriquece, ese conocimiento que nos da vida y nos acerca más a Dios. Con estas palabras se termina. Shalom.